Siempre pensar en la mamá es un motivo de alegría, un motivo de amor, un motivo de contentamiento, y también es un motivo de pensar en que el Señor nos manda a honrar no solamente a la madre, sino a los padres. Mando un saludo, quizá mi mamá también me está viendo por YouTube, así que un saludo. La, la honramos la semana pasada, pero también mandarle un beso. Cuando hablamos de este tema en particular, no solamente de la maternidad, sino de la paternidad, en este mundo contemporáneo surgen muchos percances, por decirlo de alguna manera, muchas visiones diferentes. Si uno hiciese una encuesta, cosa que se hace, preguntándole a las mujeres jóvenes o a hombres jóvenes si quisieran ser padres, la mayoría quizás diría, no sé, no lo tengo considerado, prefiero tener quizás mi buen trabajo, mi carrera, tener una casa y luego una mascota. Luego veré si quiero ser padre, si la vida me lo permite. No es muy popular hablar de esto ahora, pero eso no quita las verdades bíblicas que el Señor ha revelado en su palabra. Y vemos en el ejemplo de la lectura bíblica una mujer que no era la única esposa de su esposo, según la costumbre de la época, y ella estaba impedida de tener hijos. Lloró con amargura de corazón y le pidió al Señor un hijo, y el Señor se lo concedió. Y hizo un voto delante del Señor importante. Señor, si me concedes esta petición, que es la vida, una criatura, un hijo que salga de mis entrañas, te lo voy a dedicar a ti. Si preguntáramos, hiciésemos otra encuesta, ¿cuál es la labor fundamental de una madre, de un padre? ¿Cuál es? Cuidar, educar, alimentar, atender. Y eso está muy bien. Y eso son labores imprescindibles en la vida, no exclusivas de la madre. Es verdad. A veces pensamos que los varones solamente tienen que poner la mano firme y no educar, no enseñar. El mandato de enseñar la palabra del Señor primero viene a los varones. Si delegamos solamente a las madres, somos irresponsables. Estamos pecando. Pero antes de ya entrar de lleno a lo que queremos conversar hoy, quiero hacerlos meditar en la sorpresa de una joven que le conceden, que se le da una noticia a ella, se le dice, vas a ser madre. Y ella, para su sorpresa, queda así, pero ¿cómo? Yo no, imposible, yo soy joven, no me he casado y he sido temerosa del Señor, imposible, ¿cómo va a ser esto? Bueno, la persona que le estaba dando el anuncio era un ser angelical, Gabriel. Dijo, bueno, la sombra del Señor te cubrirá y tú vas a concebir un hijo. Y ese hijo va a ser llamado el Hijo de Dios. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Ella quizá no estaba pensando en ser madre, estaba recién pensando en que se iba a casar y estaba en ese proceso de noviazgo y todavía a distancia, no es como en los noviazgos de ahora, que de repente se salen a tomar un helado, a tomarse un café, a comerse una hamburguesa en el patio de comida, etc. Ella no, tenía un noviazgo bien cuidadoso y sobre todo si era temerosa del Señor. Estamos hablando de María. Uno de los relatos que muestran este suceso se encuentra en el Evangelio de Lucas, escrito por el doctor, investigador Lucas, un griego, discípulo del apóstol Pablo, que indagó la información sobre la vida del Señor y todo lo que concernía a su ministerio, sin dejar fuera su familia terrenal. Y vamos a estar hablando sobre la palabra del Señor, vamos a estar viendo
cómo el Señor obró en la familia, cómo dentro de los primeros hechos de la vida de nuestro Salvador vemos la figura paterna y materna. Vemos que el doctor Lucas, guiado por el Señor, escribió en el año 60, 61 más o menos después de Cristo, los asuntos sobre la vida y ministerio de nuestro Salvador, y se lo dedicó como un tratado, como una carta, como una investigación a un discípulo que también probablemente haya sido de origen no judío, a Teófilo. En su primer tratado, en su primera carta, les muestra cómo el Señor experimentó ciertas cosas siendo hijo y cómo la madre trataba con ese hijo que probablemente no estaba dentro de los planes de María. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer el pasaje de Lucas 2. Lucas 2, del 41 al 52. Dice así la palabra del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Titulé este sermón Padres bajo la soberanía de Dios. Padres bajo la soberanía de Dios. Y antes de empezar ya a explicar el texto, me gustaría que orásemos al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu misericordia, porque en todos los asuntos de la vida podemos ver que tú nos guías hacia ti. Tú eres el centro de nuestra vida y de ti procede sabiduría para poder todos los asuntos de nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser instruidos, ayúdanos, Señor, a recibir esta sabiduría con mansedumbre y obedecerla en el poder de tu Espíritu. Confiamos que nuestra obediencia depende plenamente del poder que hallamos en tu palabra, que hallamos en tu presencia y en tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, que hoy día podamos honrarte a ti al reconocer la gran labor que hacen nuestras madres. Oramos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Hay una pregunta que quedó abierta: ¿cuál es la labor que está primordialmente dentro de todas las labores que los padres y las madres hacen? Bueno, se va a estar respondiendo esta pregunta en relación a lo que vemos en el texto. Vemos que el Señor Jesucristo, siendo Dios, el Dios eterno, el Mesías prometido, decide nacer como un ser humano y nacer de una mujer. Y al hacer eso se somete completamente a los cuidados de sus padres terrenales. Podemos decir que José, el carpintero, el esposo de María, era un padre adoptivo, un padre legal, no un padre por naturaleza, pero María por su parte era
la madre biológica del cuerpo de Jesús. Y eso es interesante por varios motivos, porque vemos la encarnación de Jesús, su naturaleza 100% humana, pero también nos deja hartas enseñanzas a nosotros. Entonces vemos que la prioridad incluso para el Salvador siendo hijo, debía de criarse en el contexto de una familia creyente que adoraba al Señor. Todas las labores domésticas están supeditadas, están bajo el principio fundamental que como familia adoramos al Señor. Tus cuidados, los cariños, la comida, la atención, el ver que no se resfríe, el ver que no pase hambre, que esté cómodo, que calce bien, y podemos seguir. Fundamentalmente son muestras de cómo nosotros adoramos al Señor sirviendo a una criaturita que el Señor nos ha concedido. La mayor y la primordial labor que tienen los padres es mostrar adoración al Señor, a la vida de su Hijo. Modelar la adoración por el servicio es nuestra principal labor. ¿Y qué vemos acá? La familia constituida por José y María, y en este caso también el Hijo concebido milagrosamente, nuestro Señor Jesucristo, no era la excepción. Con mayor razón modelaban eso. María y José, personas comunes y corrientes, pero escogidas por Dios con un propósito específico de cuidar en sus manos al bebé nacido y concebido que iba a ser el Salvador y era el Salvador del mundo. Todos los años iban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Había una adoración familiar. No era que para la fiesta apartaban ese día y se iban. No. Constantemente, y vemos una constancia, una perseverancia en adorar al Señor. La adoración era familiar no solamente en una fiesta, sino día tras día. Vemos una enseñanza fiel de la palabra de Dios. De hecho, antes de entrar al versículo 41, vemos que el versículo 40 del capítulo 2 de Lucas dice algo que se repite varias veces. Y que el niño crecía. ¿Qué niño? Jesús. Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Cómo se llenaba de sabiduría? Bueno, naturalmente porque es Dios, sí, pero estaba sometido a la enseñanza de sus padres. El Señor usa medios para cumplir sus propósitos. Y estamos viendo que la costumbre que ellos tenían era ser fieles y pasar tiempo en la palabra del Señor y iban a la fiesta de la Pascua. Una fiesta oficial nacional del pueblo de Israel. Dios Padre encomendó a su Hijo a dos padres piadosos, no perfectos, pero que se esforzaban en ser fieles al Señor. ¿Y por qué digo no perfectos? Bueno, de partida son pecadores porque son seres humanos, y en segundo lugar porque vemos que hay un descuido en este relato. Hay un descuido grande. Entonces la celebración de la Pascua, recordamos, hace poco estuvimos hablando de ello, desde este mismo púlpito, es la liberación, el recuerdo, la celebración del rescate, de la redención del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, por medio de un pago, por medio de esa sangre, de ese cordero. El Señor envió el ángel de la muerte y pasó cuando vio la mancha de la sangre que estaban bajo el pacto, que eso simbolizaba, pasó por alto. Y ellos dieron un paso más adelante y salieron de la esclavitud. Eso estaba recordando el Señor Jesús, entendía todo eso. No solamente porque era el Hijo de Dios, sino también porque fue sometido a la enseñanza de una madre tierna, de los cuidados de un padre esforzado. Celebraban la gracia de Dios. Ir a celebrar la Pascua era celebrar la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y acá vemos un detalle, tenía 12 años el Señor Jesús. Y cuando hablamos de niños de 12 años, pensemos, ¿cómo son? Bueno, ahora
Tenemos una diversidad de formas de comportarse, una diversidad de niños, porque no todos son iguales, y eso es verdad. Todos nosotros, por más que podamos tener quizás edades similares, no somos iguales. Así lo mismo los niños, pero los que son profesores, cuando tenemos un curso ya, creo que es de séptimo. ¿Cómo son los niños de séptimo? Que el Señor nos ayude. ¿Es verdad o no? Y la realidad de la escolaridad no es un misterio. Todos sabemos, todos nos hemos enterado de que de alguna manera el contexto escolar está difícil en los distintos niveles. Pero acá vemos un niño santo en una edad de 12 años que va con sus padres, no reclamando, a la casa del Señor, sino a celebrar la gracia de su Padre Celestial. Vemos que en el versículo 43 ocurre un suceso. Ellos regresaron después de este viaje, se acabó la fiesta, se devuelven, pero a la mitad de camino se acuerdan de su hijo. ¿Qué pasó con Jesús? Es que muy buen hijo, muy buen hijo, un santo. Entonces tenían una confianza, pero también tenían una confianza porque no iban solos, iban con gran compañía, iban con amigos, iban con familiares. Y el versículo 43 dice que se les quedó a Jesús. Bueno, Jesús se quedó en Jerusalén y los padres no se habían dado cuenta. Y esto es interesante porque algunos han pensado que es una jugarreta, una toma de autoridad de parte de Jesús, de que no, mis padres se van, pero yo me quedo en la casa del Señor. Lo que estamos viendo acá básicamente es que los padres se confiaron, se fueron y Jesús se quedó. Se quedó, esa es la idea del idioma original, se quedó allá porque no estuvieron atentos, se descuidaron. Y de hecho, por eso empiezan a preguntar. Más adelante vemos que empiezan a los parientes y conocidos preguntarles: ¿han visto a Jesús? ¿Han visto a Jesús? No lo encontramos por ninguna parte. Aquí claramente vemos un descuido, no tuvieron la precaución de cuando vamos a devolvernos, que toda su familia nuclear estuviese junta. Ahora, muy diferente a la situación de que yo me perdí varias veces, porque yo era inquieto. De hecho, salíamos al centro comercial, en alguna tienda yo me metía debajo de los colgadores de ropa, y de repente mi mamá tenía que estar buscando, preguntando, diciendo: ¿dónde está este niño? Y una vez salí de la tienda, avancé a otra tienda, porque creyendo que mis padres se habían ido, y seguía avanzando, y ellos después de media hora más o menos me encontraron, y yo estaba ahí esperándolos, diciéndoles: ¿por qué se demoraron tanto? No es como eso. Este caso no es así. Aquí los padres, María y José, se descuidaron, tomaron una confianza indebida, porque por más que haya sido un buen hijo, tendrían que haberle dicho: ya, nos vamos, y lo acarreamos. Y ahí está, nos vamos de vuelta. Ahora, no se le había perdido cualquier niño. Se le había perdido a un hijo concebido milagrosamente. Aquel que fue adorado por pastores en la noche de su nacimiento. Aquel que fue adorado por astrónomos que viajaron persiguiendo una estrella y le llevaron presentes dignos de un rey. No se le había revelado a aquel hijo por el cual, se había generado un conflicto tal que José estuvo dispuesto a abandonar a María. Se le había perdido al hijo que un ángel había dicho que él iba a librar a su pueblo de sus pecados. Ese hijo se le había perdido. ¿Cómo se han sentido las madres cuando se le ha extraviado a su pequeño? Es una separación tremenda.
Bueno, algo así empezaron a experimentar ellos. Y quizás podría decir que un poquito con una dosis más elevada, considerando todo lo demás. Entonces, entre pregunta y pregunta, buscando, dijeron, lo único que tenemos que hacer, tenemos que devolvernos porque a lo mejor se quedó en la ciudad, no lo sabemos, tenemos que devolvernos. Versículo 46 dice que después de 3 días, no media hora, no 15 minutos, no 20, después de 3 días, un joven de edad de 12 años fue encontrado por sus padres. De 3 días. Eso es importante. Un día, no porque pasaron los 3 días buscándolo, sino porque un día ya habían viajado. Se tuvieron que devolver, ya se cumplen 2 días. Y el tercero es porque empezaron a recorrer las ciudades. ¿Y cómo sabemos eso? Por la respuesta que da Jesús cuando le preguntan y lo retan y le dicen, ¿por qué no hiciste esto? Bueno, pero antes de avanzar en eso, vemos que el Señor Jesucristo, siendo santo a esa edad, no habiendo pecado, bueno, estaba en el mejor lugar que podía estar, a los pies de la palabra del Señor, con adultos, podemos decir, quizás responsables, figuras de autoridad que no representaban quizás ninguna amenaza a su integridad física. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Entonces estaba ahí el Señor con una actitud sumisa y de respeto, oyendo quizás a los maestros que en 20 años más, lo iban a estar difamando, pero en ese momento estaba sentado escuchando de la palabra del Señor. Al contrario de los padres, Jesús estaba invirtiendo bien el tiempo y sabía dónde estar. Al contrario de la desesperación de los padres de María y José, el Señor, en su sabiduría, en su gracia, sabía que en el mejor lugar donde podía estar era en la casa del Señor, en la casa de su Padre Celestial, y tenía una actitud tranquila y de confianza. No es que Jesús no se dio cuenta que me dejaron solo. Cualquier niño que pase media hora, a veces menos, se da cuenta de que si sus padres no están, lo empieza a buscar. Probablemente él, ya teniendo 12 años, también se dio cuenta. Pero en vez de salir a buscarlos, prefirió quedarse sabiamente en un lugar de seguro, un lugar de encuentro. Eso también es una recomendación. A mí me lo decían, bueno, si tú te pierdes, Walter, encuentra, no sé, a un carabinero. Antes no le metíamos miedo a los niños con los carabineros. Antes era una figura de respeto y me daban confianza y de hecho siempre los saludaba. No sé si alguna vez le habré pedido algún autógrafo o alguno, pero eran admirables para mí. Entonces el Señor, a veces pareciese que pensamos que porque faltan detalles, las cosas obvias no ocurren. Al Señor sí, obviamente se dio cuenta que estaba solo. Pero algo interesante pasa. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Era evidente que este niño conocía al Señor. Era evidente que había conocido la palabra del Señor. Estaban sorprendidos los doctores, los maestros, los expertos de la ley. Estaban atónitos, estaban sacados de sí. Es como un golpe en la cabeza o prácticamente como si lo hubiesen remecido. Esa es la idea de estar maravillados, asombrados. Entonces acá vemos que claramente el Señor, por su naturaleza divina, estaba dotado de sabiduría, pero también vemos que los medios del Señor que utiliza es la enseñanza para hacernos crecer por la sabiduría. Cuando le vieron, cuando por fin lo encontraron, volvemos ese es el contexto. Después de 3 días lo hallaron sentado ahí. Cuando lo encontraron también se sorprendieron, también estaban sacados de sí. Fue también como si hubieran sentido un shock emocional, un golpe anímico, mental y emocional.
Y María se acerca y le dice, ¿por qué nos hiciste así? El Señor podría haber dicho muchas cosas. Y quizás un joven de 12 años de este tiempo, cuando ve que quizás los padres no hicieron las cosas como deberían haberse hecho, a lo mejor no tardaría mucho en responder. O quizás la respuesta no sería como la que vemos acá. Sería apuntando con el dedo, quizás sería un énfasis fuerte, quizá, sí, hay que decirlo, quizá un grado de insolencia también. Bueno, el Señor no fue así, pero lo que quiero que veamos acá es que muestra el texto que María y José tenían angustia por su hijo. Tenían angustia por su hijo. ¿Y hacia dónde quiero dirigir esto? Bueno, querida madre, querido padre, usted sabe que no es perfecto, ¿verdad? Que incluso amando abnegadamente a los hijos hay momentos de descuidos. Compromisos que nosotros asumimos de toda nuestra vida, de entregarle lo mejor a los pequeños. Que a veces por esos descuidos se desencadenan situaciones cuestionables, donde nuestra integridad se ve fragilada. Y nuestros pensamientos a veces nos traicionan. Dicen, ¿por qué lo hice así? ¿Por qué no hice esta otra cosa? Si lo que quiero es lo mejor para mis hijos. Bueno, quiero llevarte a pensar, amada madre, amado padre, que es Dios quien te ha concedido la bendición de tener hijos a tu cuidado. Aunque tengas en mente el día o el tiempo o la temporada de tu vida que dijiste, voy a ser padre, ¿sabes una cosa? Fue el Señor en su gracia quien te lo ha concedido. No fue tu gran plan. Imagina, piensa en María, 17 años, un ángel se le aparece y le dice, bueno, salve, bienaventurada. ¡Qué sorpresa! De todas maneras, aquí nosotros debemos de asumir, por más que nos encontremos en una situación distinta, es el Señor quien te ha bendecido con hijos. Tú como creyente, hermano o hermana, deberías entenderlo así. Una muestra más de la gracia de Dios. Tener hijos, hijas, es una muestra más de la gracia de Dios. Es una muestra de su bondad que haya procedido de tus entrañas, una criaturita que el Señor formó dentro de tu vientre. Y que no solamente lo portaste por 9 meses, 40 semanas, algunos más, unos menos, dentro de la panza, sino que también un día lo viste nacer, lo pudiste portar en tus brazos. Eres bendecida, amada madre, por tener hijos a los cuales cuidar y mostrarles tu amor. También eres bendecida, bendecido, si viste una criaturita, una personita que necesitaba de un padre o una madre en su momento y no tenía de cuidado, porque alguna persona que lo engendró en su momento no sentía ese amor natural que viene dado por el diseño de Dios. Es bendición de Dios. Es bendición de Dios. Así que te invito a responder cada día cuando te enfrentes a los desafíos de ser padre, de ser madre, reconociendo que no somos perfectos, con esa frase que dijo María al anuncio del ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Y cuál es la palabra del Señor para nosotros como familia? Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es tu prioridad. Esa es tu mayor labor. Que al prepararle el almuerzo ellos vean
vean que estás adorando al Señor al servirles. Ese tiempo quizás tedioso de que el Padre nuevamente nos cita, nos coloca ahí alrededor, o la Madre nos coloca ahí sentados a la mesa, y que tenemos que escuchar la lectura que va a llevar a cabo, que de repente se trastrabea, pero tenemos que escuchar y que después tenemos que orar. No es una responsabilidad solamente, es adoración a Dios. Es adoración a Dios. Mantente perseverante en colocar la adoración al Señor como prioridad de la vida familiar, como prioridad de tu maternidad. Como bien vemos, hicieron aquí María y José, a pesar de su descuido, de su pecado. Pero también confía en que Dios en su soberanía atiende aquellas cosas que se nos escapan de nuestras manos, porque se nos escapan cosas de nuestras manos. Y que incluso cuando entendemos que hemos pecado, es el Señor quien obra. Es el Señor quien está atento de sus hijos e hijas. Y a pesar de algunas consecuencias evidentes, el Señor es quien te ayuda. No estás sola, no estás solo. El Señor nos sostiene. El momento de salir del hospital y volver a la casa, no sé si les pasó, pero cuesta. Vamos a llegar con una criatura que no nos conoce, que la estamos conociendo, y que tratamos de encontrar algún manual, pero no encontramos algún manual específico para cada cosa que hace. Si hay directrices, si hay estudios y todo el asunto, pero es difícil. ¿Y qué es lo que necesitamos ahí? Que nuestra paternidad está bajo la soberanía de Dios. Versículo 49, entonces, Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. El Señor responde de una manera genuina a la pregunta. Habría sido mal educado si no hubiera contestado a la pregunta de su madre. A mí me retaron varias veces, por eso tengo quizás algunos ejemplos. Dice: mírame cuando te hablo, respóndeme lo que yo te estoy preguntando, no otra cosa, respóndeme lo que te estoy preguntando. Sí, vi qué hacer, hermano. Vi qué hacer, y el Señor en su gracia también otorgó herramientas a mis padres. Y lo agradezco. Y aquí el Señor vemos que responde de manera genuina, diciendo: ¿por qué me buscaban? Si saben dónde está mi corazón, saben dónde me conviene estar. ¿Por qué gastaron quizás un día completo en buscarme entre medio de la ciudad, del comercio, de alguna otras plazas? ¿Por qué? Si saben, ese es el trasfondo. ¿Por qué me buscaban si saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Me conviene estar? Frente a esas circunstancias no era nada mejor que estar en la casa del Padre Celestial. Y también dentro de su respuesta vemos que el Señor aclara hartas cosas para no confundir. Reconoce a José, por supuesto, como aquel padre terrenal legal, pero él ya se identificaba y sabía con certeza cuál era su misión y propósito. Él ya reconocía que procedía del cielo, ya lo sabía. Ya sabía que era el enviado del Padre Celestial y Él es el Hijo Eterno. Él ya lo sabía. Entonces, dadas las circunstancias de la vida, ocurre un percance, un descuido. ¿Dónde me conviene estar? Bueno, espero a mis padres terrenales estando en la casa de mi Padre Celestial. ¿Qué inversión de tiempo? O sea, no sé si le ha pasado que cuando están esperando algo, prefieren quizás leer, o bueno, algún libro, la Biblia, meditar en algunas cosas importantes,
Pero aquí el Señor, en su sabiduría, reconoce que no hay mejor lugar que estar ahí. Ahora, versículo 50, no entendieron el cruce de información. No entendieron que el Señor Jesucristo estaba respondiendo de una manera sabia, pero también dándole certeza del por qué estaba ahí. Quizás la falta de comprensión se pudo haber debido a la circunstancia que estaban viviendo, de tensión, de angustia, de dolor, porque esa es la idea de angustia, dolor profundo, que le permitió que no entendiesen que lo que Jesús estaba diciendo. Quizás la misma edad del Señor no le permitió entender la razón. Entonces, más que contestarle de una manera ofensiva, altanera, insolente, estaba apelando a que tuviesen tranquilidad porque estaba bien cuidado en la casa de su padre. Y luego vemos la sumisión del Hijo de Dios, que descendió con ellos. Versículo 51, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y esto es interesante, guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Quién? María. Yo sé que estos días de repente nos convocan emociones fuertes, pero siempre hay un baúl de recuerdos de cuando vemos a los hijos llegando a ciertas metas o a ciertas etapas. Empezamos a recordar lo que ha sido su vida, por qué ha llegado hasta acá, cómo ha cumplido ciertas metas. Y acá María guardaba cada cosa que vivía Jesús, su hijo biológico, en su corazón. ¿Y hacia dónde nos dirigimos con esto? Bueno, seguimos viendo que en el versículo 52 dice algo similar al versículo 40, que el Señor Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo primero que debemos entender, que el Señor Jesucristo se sometió a todas las condiciones humanas, porque era 100% hombre, siguiendo siendo 100% Dios. Se sometió a los cuidados imperfectos de padres terrenales y honraba a su madre, honraba a su padre. Hay algunos otros textos de ciertas circunstancias más adelante que algunos malos intérpretes han pensado que Jesús está respondiendo de mala forma a María, y no es así. Siempre la honró, porque si no la honrase estuviese pecando, y el Señor es sin pecado. No hay ninguna forma de altanería que pueda ser dirigida hacia los padres que no sea pecado. Y el Señor Jesucristo sí era capaz de conversar algunas cosas delicadas, manteniendo su santidad, incluso en la confianza que tenía con su madre. Ahora, en este asunto, quiero que pensemos, ante las eventualidades de la vida que nos ocurren con los pequeños, ¿hacia dónde te diriges? Cuando ocurren diferentes sucesos, accidentes, imprevistos, ¿hacia dónde se inclina tu corazón? Cuando lo ves enfermo, cuando lo ves en alguna crisis, cuando lo ves que le está pasando algo que tú darías la vida que no le pasase, ¿hacia dónde se dirige tu corazón? Quizás los padres, María y José, no lo entendieron, pero Jesús da la respuesta. Hay que levantar nuestro corazón hacia el santuario glorioso, divino, donde está sentado nuestro Padre eterno, y ahora también a la diestra de Dios, el Hijo glorioso, y dirigir nuestros corazones en esos momentos hacia Él. Confiar en Él. Amados padres, amadas madres, cuando ocurre algo imprevisto, levanta tu mirada hacia los cielos. Coloca tu mirada allá
en lo eterno, donde está sentado nuestro Salvador, gobernando como el Rey de Reyes y Señor de Señores que Él es. Pon tu confianza en su soberanía. No hay nada que vaya a acontecer en tu vida que no esté bajo su plan glorioso y divino para tu vida. No hay nada que acontezca en tu vida que no esté bajo su soberanía y que aquellas cosas vayan a contribuir para bien hacia tu vida. Ante los ajetreos, ante los negocios de esta vida, ¿buscas invertir tiempo y tu energía en los negocios de tu Padre? Hermanos, esta es una prioridad. Esta es una prioridad. Como padre, madre, busca invertir tiempo y energía. Busca invertir tiempo y energía en que tus hijos vean que te esfuerzas para adorar al Señor. Eso es el todo de nuestra vida. Hemos sido salvados para adorar al Señor. Si nos concede vida familiar el Señor, es para que podamos juntos adorar al Señor. Invierte tu tiempo en los negocios del Padre Celestial, en la casa del Señor, en la iglesia. Que venir a congregarte y a pasar tiempo con los hermanos no sea un compromiso, sea una prioridad. Estar juntos como hermanos, como la familia y la casa de Dios, no sea un tiempo que me quita libertad, sino que sea una prioridad con el cual juntos como familia adoran al Señor. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Que venir a estar con los hermanos sea una forma de buscar al Señor, sea una forma de disfrutar su gracia, una forma de celebrar su bondad, una forma de agradecer la salvación que ha dado a tu alma, que ha dado a mi alma. Es una forma de aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son malos. ¿Dónde vamos a estar mejor que con el pueblo de Dios que adora al Señor, que exhibe la palabra de la cruz, que invita a celebrar a otros la salvación que vemos en el Hijo de Dios, que se sujetó no solamente a los cuidados eternos, gloriosos, divinos de su Padre, sino también en manos de padres terrenales, que eran imperfectos, como tú y como yo. Por último, querido hermano, quiero que pienses en que lo que tú estás sembrando hoy o lo que ya sembraste, lo puedes ver a primera fila. María tuvo que entregar a Jesús viéndolo colgado en un madero. Y ese es el desafío para todos los padres. Ver a nuestro hijo crucificado, quizás no necesariamente, pero ver que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Si es necesario enviarlo al ministerio, que los padres no sean un obstáculo, sino los primeros fans, los primeros que alientan eso. Si es necesario enviarlo a misiones, que los padres y la madre sean los primeros consejos que lo animan a ello. Si es necesario ver que su hijo o hija está pasando persecución por causa de proclamar el Evangelio, que los primeros padres sean la primera fuente de consuelo, de fortaleza, porque saben que dentro de sus padres se encuentran el ánimo que encontramos en la palabra del Señor. Y esa verdad, que el Señor haga de nuestra vida conforme su santa y divina, soberana voluntad. Así que, queridos hermanos, yo sé que quizás este
mensaje pudo estar enfocado mayormente en el proceso de la crianza. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos como padres que ya criamos? Hermano, ¿qué consejo me da a mí? Bueno, no le voy a decir siga criando a los nietos, ¿no? Regalonee con los nietos, disfrute sus nietos, pero siga orando al Señor, siga intercediendo al Señor para que recuerden sus hijos esos consejos de esa madre abnegada, de que lo primero que tenemos que buscar es al Señor y lo demás viene por añadidura. Que los nietos vean eso. Una abuela que fue madre, que se esforzó por llevar a su familia a las plantas del Salvador y que proclamen juntos la gloria del Señor. Oramos. Señor, ser padres no es fácil y queremos aprender de ti. Guíanos en tu gracia y reconocemos nuestra insuficiencia. Ayúdanos a ser responsables, ya no a tener una confianza en la carne, sino confianza en tu soberanía. Podemos hacer todo lo que más podamos, pero la obra la haces tú. Confiamos en ello y queremos honrarte, porque si tenemos la oportunidad de tomar o de haber tomado en nuestros brazos criaturas, ha sido gracia tuya. No lo merecíamos, no lo merecemos, pero aún así te complaces en bendecirnos. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantener esta visión fresca de tu palabra constantemente. Ayúdanos a mantener esta visión constantemente de que tú eres el buen Padre, el buen Pastor y que guía nuestras vidas en todas nuestras áreas. Dependemos de ti. Perdona nuestros pecados, Señor, porque no somos perfectos, pero nos encomendamos para crecer en tu gracia y así vivir en adoración todos los días. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.